Misterios de Dios escondidos en las fiestas judías. Dios le ordenó a Moisés que le enseñara al pueblo de Israel acerca de diversas fiestas que deberían de celebrar a lo largo del año. Y esas fiestas están registradas en diversos pasajes de la Biblia, entre ellos Levítico capítulo 23. ¿Será que escondido en esas fiestas hay misterios de Dios para el cumplimiento de su plan, de sus dispensaciones, de las profecías bíblicas que tendrán cumplimiento durante la fecha de la celebración de esas fiestas? Vamos a estudiar esto. Este es el templo, es una maqueta del templo de Israel, que Dios le ordenó a Salomón que tendría que edificar. Este templo, primero Salomón construyó el primer templo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo destruyó, y en tiempos de Esdras, Nehemías, Zorobabel, se edificó el segundo templo, que siglos más tarde, en el cual entraría el Señor Jesucristo. El templo de Israel es principalmente uno de los puntos en los cuales se cumplen la mayoría de las fiestas. Se le ordenaba al pueblo de Israel que se debería de presentar 3 veces delante del Señor todos los años. Y es en este templo en el que el Señor Jesús dijo que su casa es casa de oración para todas las naciones, pero la han hecho cueva de ladrones. Grandes pasajes de la Biblia se cumplieron en el templo. Muertes de profetas sucedieron en el templo. Grandes eventos y sucesos como cuando Jesús murió en la cruz, se rasgó el velo del templo que estaba en el lugar santísimo. Y sabemos que durante la tribulación el anticristo les va a ayudar a los judíos a construir el tercer templo en el monte del templo, donde actualmente está el Al-Aqsa, donde está la cúpula dorada en Jerusalén, y el anticristo va a entrar en ese tercer templo y se va a hacer pasar por Dios, va a poner su imagen después del atentado y la falsa resurrección que va a hacer el anticristo, su imagen va a hablar, la va a colocar dentro del templo, va a ser la abominación desoladora y va a matar el anticristo a todo aquel que no se ponga su marca, no lo adore a él y no adore a su imagen. Y también en ese tercer templo va a estar el falso profeta que va a descender fuego del cielo y va a hacer muchos milagros para engañar al mundo entero. Vamos a estudiar las fiestas judías y vamos a ver qué secretos y misterios tienen cada una de ellas. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua o Pesaj, y sabemos que Yeshua HaMashiach, Jesucristo, es el Cordero de la Pascua. Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 al 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 al 19. El Nuevo Testamento enseña claramente que Jesucristo, Yeshua, es ese cordero de la Pascua. Vamos a ver la primera fiesta. Tú puedes encontrar las fiestas descritas en Levítico capítulo 23 verso 4 y en muchos lugares de la Biblia. Pero nosotros nos vamos a centrar en Levítico capítulo 23 verso 4. Dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. La primera fiesta es la Pascua o Pesaj al principio del año. El primer mes del año es el mes de Aviv o también el mes de Nisan. Y hay otro principio del año que es en septiembre, que es Rosh Hashanah. Pero en el calendario religioso, el principio del año es en Aviv, el mes de Aviv. Y dice la Escritura en Levítico capítulo 23, verso 5, en el mes primero, dice a los 14 del mes, esa es la fecha real de la Pascua bíblica judía, la que Dios instituyó, no es la fecha católica, es la verdadera fecha que Dios le dijo a Moisés, el 14 de Aviv. Y dice la Escritura que el cordero debía ser sacrificado entre las 2 tardes. Pascua es de Jehová. ¿Qué es eso de 2 tardes?
Sabemos que en el templo había sacrificios de animales en diferentes horarios. La primera tarde era a las 3 de la tarde, a la hora que Jesús murió, y la segunda tarde es a las 6 de la tarde, que ya se considera el día siguiente. Entonces el cordero debía morir entre las dos tardes, entre las 3 y las 6 de la tarde, para que muriera dentro del 14 de Aviv, y no muriera el 15, tiene que ser el 14, y Jesús cumplió esa profecía. Jesús murió en el mes primero a los 14 del mes entre las dos tardes. Dice la Escritura, Levítico capítulo 23, verso 6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. La Escritura enseña que Jesucristo es nuestra Pascua. Él es el pan sin levadura. Y también dice la palabra de Dios que nosotros seamos panes sin levadura. La levadura es tipo de pecado. Jesús nunca pecó, es el sacrificio perfecto. Nosotros también debemos quitar el pecado por el arrepentimiento y la levadura en nuestras vidas para poder comer esta Pascua. Ahora, ¿de dónde viene esta fiesta? Esta fiesta viene de Dios le dio una orden a Moisés y le dijo que sacrificaran un corderito, y ese corderito se lo iban a comer, iban a colocar la sangre en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte, que era la última plaga de Egipto, no los tocara. Y ellos sacrificaron el corderito, la sangre la pusieron en los dinteles y no perecieron, y el ángel de la muerte solo mató a los primogénitos de los egipcios, tanto de hombres como de animales. Estudiemos más sobre esta fiesta que Dios le ordenó a Moisés y veamos cómo se cumplió, cuál fue el cumplimiento de esta fiesta. Éxodo capítulo 12, verso 5 al 11. El animal será sin defecto. Vamos a ver que en las fiestas judías hay misterios escondidos que se cumplirían más adelante, que en realidad las fiestas son sombras de las realidades celestiales que se cumplirían. Todas las fiestas judías son imagen, son sombra de realidades celestiales que se cumplirán en cierto momento de la historia, en esa fecha que se celebra la fiesta. Aquí dice el animal será sin defecto. El cordero debía ser perfecto. No debía tener una pata coja o un ojo que no veía. Debía ser perfecto, sin error alguno. Jesús es perfecto. Él nunca pecó, nunca se halló engaño en su boca. Cumplió perfectamente toda la ley. Jesús no tiene defecto alguno. Él es perfecto, en quien el Padre le dice que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces la profecía nos mostrará que el Mesías, que sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sería sin defecto. Macho de un año, varón, y un año corresponde aproximadamente a 30 años humanos, un año de oveja. Entonces la profecía nos decía en misterio qué edad tendría el Mesías, a qué edad sería sacrificado y cuán santo sería el Mesías. Y dice, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Cuando Jesús fue crucificado, salió todo Jerusalén a ver la crucifixión. Se cumplió la profecía, lo inmoló toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Jesús entregó el Espíritu a las 3 de la tarde. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Actualmente hay 3 fiestas judías que ya se cumplió la profecía bíblica para ellos. Los vamos a estudiar, que es Pesaj, que es la fiesta de las primicias, y que es Pentecostés. Quedan aún 3 fiestas que no han tenido su cumplimiento o ha sido parcial, no han tenido su cumplimiento cabal, pero veremos en nuestra generación, en nuestros días, cómo se cumplirá, y por eso lo estamos estudiando esto que es tan importante. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Todo aquel
que quiera comer de Jesús, Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Todo aquel que quiera comer de Jesús tiene que poner la sangre en los dinteles de su corazón. Dice aquí la escritura que se debe poner la sangre en los dos postes y en el dintel de las casas, ¿ok? Entonces, ¿de qué material eran los dinteles y los postes? Eran de madera. Esto era una profecía para demostrar que el madero de la cruz sería bañado con la sangre de Jesús para darnos eterna redención, perdón de pecados. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, tipo de la cruz, panes sin levadura. Si tú quieres que Jesucristo te salve, tienes que arrepentirte. No puedes comer pan con levadura. Si tú quieres caminar con Jesús, quieres que Él te salve, quieres entrar a su reino, tienes que quitar la levadura, que es tipo de pecado. Tienes que arrepentirte y quitar el pecado de tu vida. No es como los herejes que predican salvo siempre salvo. Eso es mentira. La salvación sí se pierde. La Escritura enseña que si alguien comía la Pascua de Dios con levadura, sería cortado de su pueblo. Entonces aquí la Escritura enfatiza, puedes comer gratuitamente del Cordero de la Pascua, el Salvador del mundo Jesucristo, pero tiene que ser sin levadura. Primera de Corintios capítulo 5 verso 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y Primera de Corintios 5:8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Jesús te salva gratis, pero tienes que quitar la levadura de tu vida. Y también aquí, como lo ven en letras moradas, dice, con hierbas amargas lo comerán. Con hierbas amargas lo comerán. ¿Qué quiere decir esto? La amargura de la cruz, el sufrimiento de la cruz. Los judíos por miles de años celebraron la Pascua y cuando se cumplió la crucifixión, se cumplió lo que estaba en misterio en esa fiesta. ¿Y cuándo se cumplió la Pascua? Cuando Jesús fue crucificado, en el día que se celebraba la Pascua. Entonces, ojo, atención a las fiestas judías, porque las fiestas judías son el reloj de Dios. Israel es el reloj profético de Dios. Y Dios es un Dios de dispensaciones, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido en Dios desde antes de los siglos. Y dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Esto da a entender que Jesús iba a morir en la cruz, no iba a ser otro método. Su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Jesús no fue dejado en la cruz porque ese día era de gran solemnidad y dice la Escritura que cuando vieron que Jesús ya había muerto, un soldado lo traspasó con una lanza a su costado y al instante salió sangre y agua. Porque a su novia, la iglesia, a su esposa, la compró Jesús con sangre para limpiarla y agua de su costado, de su corazón. Cuando sale sangre y agua de un corazón es porque explotó. Dice la Escritura, Padre mío, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Si puede pasar de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios por nuestros pecados. Jesús la bebió en la cruz, para que tú no vayas al infierno, a un tormento eterno, al castigo eterno, en el lago de fuego, en el llorar y crujir de dientes, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Jesús tuvo que beber la copa de la ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Pero aquí dice la Escritura, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Si tú estudias la historia, tú vas a poder corroborar que los crucificados eran dejados hasta 3 días en la cruz, hasta 3 días agonizando en la cruz. Y Jesús fue quitado después de morir para que se cumpliera la profecía bíblica, y a los 2 ladrones que estaban crucificados al lado de Jesús, les rompieron las piernas para que murieran, porque así no podían respirar y se murieron ahogados después de romperle las piernas y retiraron a todos y Jesús fue sepultado ese día. ¿Se acuerdan de la historia? Esto era para que se cumpliera la profecía bíblica y esto se dijo milenios antes de que ocurriera. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. El sacrificio que el sumo sacerdote introducía una vez al año y ponía la sangre en la tapa de la arca de la alianza que se llamaba propiciatorio,
Ese sacrificio se sacaba afuera del campamento y se quemaba afuera, porque Jesús murió afuera del campamento, ¿sí? Como dice la Escritura en Hebreos, que salgamos fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Dice la Escritura, 1 Corintios 5:8, que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En la Santa Cena, en la verdadera Santa Cena bíblica, siempre se enseña un pan enfrente de todos que se parte, porque Jesús fue partido en la cruz, y todos comen un pedazo de ese pan que se mostró al frente, porque todos comemos del mismo pan que es Cristo, y siempre que se come del pan, se bebe de la copa. El pan y la copa son inseparables. No como los católicos que dan obleas, eso no es bíblico. Se tiene que partir el pan enfrente de todos y recibir un pedacito de ese pan, y siempre se bebe de la copa. No como los católicos que toman la oblea y no toman de la copa. Eso no es la Santa Cena. La Eucaristía católica es herejía y blasfemia, porque escrito está que Jesús fue sacrificado una sola vez y para siempre en el libro de Hebreos, y los católicos dicen que cada misa es un nuevo sacrificio de Cristo. Eso es mentira. En la Santa Cena Jesús no es sacrificado otra vez. Jesús fue sacrificado una sola vez y para siempre. Si tú participas de la Eucaristía católica, estás pecando contra Dios, porque ese es un rito pagano, hereje, que no se parece a lo que Jesús enseñó. Ahora, y ellos dicen que los sacerdotes católicos tienen poder para la transubstanciación, que es bajar a Jesús del cielo y meterlo en oblea. Eso es una herejía. Jesús está sentado en su trono y ningún hombre pecador tiene poder para bajarlo al cielo, meterlo en una galleta, una oblea y volverlo a sacrificar. Eso es una herejía y es brujería y es blasfemia. Abre los ojos, el catolicismo romano es mentira. Eso no es la Santa Cena que Jesús enseñó. Continuamos. Dice, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Jesús no fue dejado en la cruz. Ese día que murió fue sepultado, porque el día siguiente era de gran solemnidad. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. Escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús murió colgado en un madero. ¿Qué significa esto? Tú y yo teníamos una maldición sobre nosotros por el pecado que cometimos. Transgredimos la ley de Dios y merecíamos ir al infierno. Jesús tomó esa maldición y Él la cargó. Él, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, Jesús bebió la copa de la ira de Dios en nuestro lugar, nos quitó la maldición de encima para que ahora nosotros seamos benditos en su nombre por la fe en su nombre. Esto solo aplica, la sangre de Jesús solo te limpia si comes la Pascua que es Cristo sin levadura. Y la Pascua que es Cristo no me refiero a un rito religioso que se hace una vez al mes o una vez al año. Me refiero a una vida convertida a Jesús. Y dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Esto es bien importante que me entiendas lo que estoy a punto de decir. La Pascua se tenía que comer con la ropa lista, los lomos ceñidos, la cintura con el cinturón bien puesto, con ya los zapatos puestos, con el bordón listo para comerlo y salir de Egipto, rápido, hacia la tierra prometida. Dice la Escritura, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Tienes que convertirte al 100% de golpe, nada de poco a poco. Nada de, ay, me voy arrepintiendo poco a poco. Dios quiere obediencia inminente. Dios quiere conversión inminente. Eso de poco a poco es mentira del diablo. La Pascua de Jehová se come apresuradamente. Dice la Escritura que el que toma el arado y mira para atrás no sirve para el reino de Dios. Dice la Escritura que el que no se niega a sí mismo, no toma su cruz y sigue a Jesús, que el que ama a su padre, madre, mujer, hijos e incluso a su propia vida, más que a mí, no es digno de mí, dijo Jesús. Y aún Jesús dijo, el que no aborrece su vida en este mundo, no es digno de mí. La Pascua se come apresuradamente. Por ahí hay mucha gente que dice, sí creo en Jesús, pero siguen viendo pornografía, siguen viendo películas horribles, siguen fornicando, siguen saliendo con su novia, su novio pagano que no es cristiano, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Siguen jugando juegos de video, siguen saliendo a lugares de tinieblas. Ese tipo de gente no es candidata para el reino de Dios. La Pascua de Jehová se come apresuradamente.
Dios ordena conversión instantánea, inminente. ¿De qué te estoy diciendo? Que no voltees para atrás, que salgas de Egipto, no te importe nada. Como la mujer de Lot, se les ordenó, no miren hacia atrás. Y la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Y la mujer de Lot en este momento está en el infierno. Eso ordena Dios. Si vas a venir a Jesucristo, corta con todo de tajo, radicalmente. Come apresuradamente la Pascua de Jehová, porque puede ser que mañana mueras. Ay, no me alcancé a bautizar. Ay, no alcancé a perdonar. Ay, no alcancé a arreglar mi vida. No hay excusa. Dios ordena en su palabra. Come apresuradamente la Pascua de Jehová y no mires hacia atrás. Jesucristo, Él es la Pascua y la crucifixión se cumplió en una fecha judía de Pesaj. Te repito, los dinteles de las puertas eran de madera. Era una profecía que el madero de la cruz sería bañado con la sangre del Mesías. Y el pan que se parte, que Dios le ordenó a Moisés, es el cuerpo de Jesús que fue partido en la cruz y todos nosotros comemos un pedacito de ese mismo cuerpo. Dios salvó a la humanidad en una fiesta judía. Dios cuando actúa en fiestas judías que Él mismo ordenó. Mateo capítulo 27, versos 50 al 52. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero de Pesaj, que quita el pecado del mundo. Y si Dios, mi pregunta para ti, si Dios salvó a la humanidad en una fiesta judía, los demás cumplimientos proféticos que faltan de venir sobre la tierra, ¿no se cumplirán en una fiesta judía? Quédate conmigo, no te separes para que puedas entender más sobre esto. La fiesta que sigue se llama primeros frutos. Primeros frutos. Y aquí en esta fiesta de primeros frutos que Dios le ordenó a Moisés, ocurrió la resurrección, que es el primogénito de entre los muertos. Dice la escritura, Levítico capítulo 23, verso 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis, pon atención, al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Jesús es el primogénito de la resurrección. Él es el primer fruto. Él es la gavilla mecida de los primeros frutos. Te voy a demostrar que esta fiesta es la resurrección del Mesías. Levítico 23:11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo lo mecerá. El Shabbat es en sábado. ¿Cuál es el día siguiente del día de reposo? Domingo. ¿Qué día Jesús resucitó? Tú dime, en domingo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. En esta fiesta se iba a los campos de trigo de cebada, se amarraba un manojito, una gavilla con un hilo rojo y se traía al templo para que el sacerdote lo meciera. Está hablando de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Dice 1 Corintios 15, 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Gloria a Dios. Yo espero que entiendas, porque esto es profundo. Y si no lo entendiste, vuelve a ver el video. Levítico 23:12, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Jesús es ese cordero sin defecto en holocausto. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina. Jesús es esa harina sin levadura, una vida sin pecado, impecable, justa, santa, recta, pura, con aceite, con el poder, la unción del Espíritu de Dios. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Esta es de las pocas fiestas que dice olor gratísimo. No dice grato, dice gratísimo. La cruz fue
ofrenda, sacrificio acepto, olor grato, aroma exquisito, ¿sí? Y su libación será de vino. Eso simboliza la sangre de Jesús, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesús resucitó en esta fiesta. Esta fiesta habla de la resurrección. Jesús murió en una fiesta judía, Jesús resucitó en una fiesta judía y Jesús volverá en una fiesta judía. Primera de Corintios 15:23. Apréndetelo de memoria. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esta es otra fiesta, mi hermano, mi hermana, mi amigo, amiga. Ponle atención y quédate conmigo. ¿Ok? Shavuot, la fiesta de las semanas. Pentecostés, otra cosecha, pero más grande que la de las primicias. Veremos de qué se trata esta otra fiesta. ¿Qué ocurrió en esta fiesta? En esta fiesta, Dios ordenó a Moisés que se trajeran los primeros frutos, pero vamos a ver las diferencias con la de las primicias. También se sabe que Dios le entregó la ley de los 10 mandamientos que le dio a Moisés en el monte Sinaí en Shavuot. Y la iglesia recibió el Espíritu Santo cuando se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre la cabeza de cada uno y empezaron a profetizar, a hablar en lenguas cuando vino el Espíritu Santo por primera vez sobre la iglesia, que Jesús dijo, les conviene que me vaya porque si me fuere os lo enviaré. Hablando el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que los guiará a toda verdad, les recordará todo lo que yo dije, les enseñará todas las cosas, el Consolador, etcétera. Entonces, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en Shavuot, y Dios hizo otro pacto, un nuevo pacto, ahora no solo con Israel, sino también con los gentiles que se arrepientan y crean en su nombre. Y en el primer pacto, que se entregó los dos pactos el mismo día en Shavuot, en el primer pacto Dios escribió su ley en tablas de piedra, pero en el segundo pacto Dios escribió su ley en tablas de carne del corazón. Escribiré mi ley en su mente y en su corazón. No se enseñarán más unos a otros, sino que desde el más grande hasta el más chico me conocerán, y escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Impresionante. En esta fiesta, Dios entregó la ley, el primer pacto, y Dios entregó también el segundo pacto. Vamos a estudiarlo. Pentecostés, Shavuot, Levítico 23:15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, desde la resurrección, porque Jesús resucitó en domingo. ¿Cuál es el día que sigue al día de reposo? El domingo. Desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, el día que Jesús resucitó, 7 semanas cumplidas serán. Levítico 23:16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y los que estaban en el aposento alto, que eran como 120? Vino 50 días después de la resurrección. Puedes darte cuenta que Dios cumplió sus dispensaciones, las profecías, sus tratos con la humanidad en fiestas judías. Ahora la pregunta es, ¿el arrebatamiento, la tribulación, la segunda venida del milenio ocurrirán en fiestas judías? Claro que sí. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Te vas a encontrar perlas y grandes misterios en esta predicación. Vela atentamente y si no entendiste, vuélvela a ver otra vez y hasta 3, 4, 5 veces para que no te pierdas lo que Dios te quiere mostrar. Medita en lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. 50 días era la fiesta de Pentecostés. Ahora se ofrecían no primicias, ahora el grano nuevo. Nosotros somos ese grano. Nosotros, la iglesia, somos ese grano. ¿Sí? ¿Lo puedes entender? Levítico 23:17.
De vuestras habitaciones, pon atención, traeréis 2 panes. ¿Pueden ver esta palabra? 2 para ofrenda mecida. ¿Qué son esos 2 panes? Yo te dije que el trigo que se convierte en pan, esta vez es la cosecha de la iglesia, la salvación. ¿Y por qué son 2 y no es 1? Por lo que dice Efesios, ¿sí? Lo que dice Efesios, Dios tiene 2 panes. ¿Cuál es el primer pan? El primer pan es Israel. ¿Y cuál es el segundo pan? El segundo pan son los gentiles. Hermoso Dios, son los gentiles. Efesios capítulo 2, versículo, voy a leer desde el 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, los gentiles son los que no son judíos, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin dioses en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de 2, hizo 1, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Sí fue abolido. Lo dice Efesios y lo dice Hebreos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Estos 2 panes que se ofrecen eran una profecía que siglos y siglos después, incluso milenios, vendría el Mesías y habría ofrenda de 2 panes, Israel y los gentiles, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ese es el gran misterio de los 2 panes. Todo lo que está en la Biblia es por algo. Todo lo que está en la Biblia es por algo. Y quizás no lo entiendes, pero requieres revelación del Espíritu de Dios para comprender la Escritura. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos, los judíos, y los otros, los gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Se dice que serán 2/10 de efa de flor de harina cocidos con levadura. Todas las demás ofrendas son sin levadura, pero en esta sí son con levadura. ¿Por qué? Porque te apunta, esta es una evidencia que aquí profetiza la salvación de los gentiles. Los judíos por lo general obedecían la ley de Dios, los gentiles no obedecían. Eran paganos, idólatras, fornicarios, borrachos, etcétera, etcétera. Este pan era con levadura. Obviamente cuando vienen a Cristo quitan la levadura de sus vidas, pero aquí está profetizando en misterio la salvación de los gentiles, como primicias para Jehová. Hermano, hermana, tú que me escuchas y te arrepientes y crees en Jesús, tú eres de esas primicias. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros, será holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida en olor grato para Jehová. El día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. Hay un bautismo, hermanos, que no es el de agua. Hay 3 bautismos. Jesús dijo, el que no nazca de nuevo, el que no nazca del agua y el que no nazca del Espíritu no entrará al reino de Dios. 3 bautismos. El de arrepentimiento y conversión es para tu mente, el de agua es para tu cuerpo y el de fuego del Espíritu Santo es para tu espíritu. Mateo capítulo 3, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, está hablando Juan Bautista, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego, y muchos dicen, no, el fuego es para los que se condenan en el infierno. No es verdad. Escrito está, 2 de Timoteo 1, capítulo 1, verso 6.
por lo cual te aconsejo que avives, o sea, que enciendas, que prendas el fuego del don de Dios. Esto demuestra que el don de Dios, el don del Espíritu Santo, es un don de fuego. Jesús dijo, todos serán pasados por fuego, salvos y no salvos, los salvos por fuego del Espíritu Santo purificador y los no salvos por fuego de condenación y de tormento eterno, en el llorar y crujir de dientes. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Pablo le dice a Timoteo que hay un don del Espíritu Santo que es don de fuego. Y los que dicen que no es bautismo de Espíritu Santo y fuego, yo les pregunto, entonces, ¿de qué eran las lenguas que se le aparecieron en Pentecostés a los apóstoles sobre sus cabezas? ¿De qué eran? Eran de fuego. Eran de fuego. Cuando tú recibes el bautismo de Espíritu Santo y fuego, tú vas a profetizar, echar fuera demonios, puedes hablar o no en lenguas, porque hay 9 dones, puedes recibir algunos de los 9 o varios de los 9. Vas a recibir poder y en el mundo invisible tu espíritu va a estar ardiendo en fuego del Espíritu Santo y ese fuego consumidor va a consumir las ataduras, va a echar fuera los demonios y va a purificarte, porque Jesús no puede entrar a vivir adentro de ti si primero no limpia la casa que es tu vida con su fuego consumidor purificador. ¿Entiendes? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén, aleluya. Tú ya tienes el bautismo de Espíritu Santo y fuego, es 100% bíblico. En el libro de Hechos, todos los discípulos genuinos de Jesús, realmente convertidos, nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, todos recibieron el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Y escrito está, Dios le da su Espíritu a los que le obedecen. Y escrito está, si ustedes son malos y saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre le dará el Espíritu a los que se lo pidan. El Espíritu se recibe por la fe, no por las obras de la ley. Se recibe por la obediencia al Evangelio. Es gratis, es para ti. Y en Shavuot, en Pentecostés, el Espíritu Santo vino. Quizá nunca te habían predicado esto, que hay un bautismo de Espíritu Santo y fuego. Sí lo hay. Puedes ser cristiano de letra, pero no de espíritu. Pero cuando recibes el Espíritu Santo, ahora sí vas a conocer a Jesús. El Espíritu de Dios te va a hablar, te va a dar visiones, sueños, revelaciones, te va a usar, te va a dar dones, etc. ¿La salvación se pierde? Sí, sí se pierde. Puedes perder esto, lo puedes perder, lo tienes que cuidar. Porque aquí Pablo le dice, avívalo. Y si no lo avivas, ¿qué pasa? Se apaga. ¿Nunca te han predicado que aparte del bautismo en agua hay uno de fuego que solo lo da el Padre Celestial? Pues aquí te estamos abriendo los ojos con la verdad de la palabra de Dios. Hay un bautismo de Espíritu Santo y fuego. Y el que no lo tiene, el diablo se burla en la cara de los que no lo tienen. Porque el que no tiene el bautismo de Espíritu Santo y fuego no tiene poder. Jesús lo enseñó en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 1, Jesucristo dijo, verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Yo cuando me convertí hace más de una década atrás, yo me arrepentí de mis pecados, me convertí a Jesucristo, pero pasó un mes desde que me arrepentí hasta que recibí al Espíritu Santo. Pero tienes que pedirlo, 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 clamando, gimiendo, gritando, llorando, hasta que te lo den. Y solo Dios lo da, no lo da el hombre. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura, Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo y fuego para irte en el arrebatamiento. Porque el Espíritu que resucitó a Jesús, a nosotros nos resucitará. Él es el que te abre los ojos, te da revelación, te convence de pecado, justicia y de juicio. Lo necesitas. Primera de Corintios 14:39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. No puedes tener acceso a los dones que son 9. Puedes tener alguno o algunos, no siempre son lenguas. No puedes tener acceso a ellos si no eres bautizado con Espíritu Santo y fuego. Efesios capítulo 1 enseña que cuando escuchaste, estoy en capítulo 1, verso 13, quiero que pongas atención, quiero aclararte una cosa.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muchos dicen, bueno, creí, entonces soy sellado con el Espíritu Santo. La palabra creer significa convertirse. Si la fe no tiene obras, es una fe muerta, y una fe muerta no salva. Dios le da su espíritu a los que le obedecen. Entonces, si tú dices creo, pero no obedeces, no te van a dar el Espíritu Santo. ¿Te dan el Espíritu Santo por ósmosis instantáneamente cuando en tu cerebro dices creo? No, tienes que demostrar que crees y ahí te lo dan. Se recibe por la fe, pero fe genuina, fe con obras, fe que demuestra que estás realmente convertido. Entonces, solo pienso que creo en Jesús y ya, por eso soy sellado y tengo el Espíritu Santo. No, tienes que demostrar que tu fe es real. Demuéstrale a Dios que tu fe en su Hijo Jesús es real y te dan el Espíritu Santo. Entonces cuando dice, habiendo creído en él fuisteis sellados, es verdad, pero habiendo creído en él realmente, con una conversión genuina, verdadera. Porque por ahí hay muchos que dicen, solamente cuando te bautizan en agua recibes al Espíritu Santo. No es verdad. Puede que sí, puede que no. Cornelio y su familia, en Hechos capítulo 10, recibieron al Espíritu Santo antes del bautismo en agua. Pero los de Samaria fueron bautizados en agua por Felipe, pero recibieron al Espíritu Santo varios días después de su bautismo en agua. Juan, Pedro fueron a Samaria, impusieron manos y recibieron al Espíritu Santo mucho después de haber sido bautizados en agua. Hay ocasiones donde es al mismo tiempo, pero no siempre. Necesitas el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Lo necesitas. Pídelo a gritos. No te lo van a dar si tienes anatemas en tu casa. No te lo van a dar si juegas juegos de video. No te lo van a dar si no tienes una vida piadosa, que lees la Biblia todos los días, oras todos los días, obedeces los mandamientos de Jesús. Se lo dan solo a los santos, a los obedientes, a los que se humillan, a los que tienen fe, a los que se arrepienten, a los que demuestran que están en la fe de Jesús. No el mero conocimiento intelectual de, oh sí, creo que Jesús es el Salvador. El diablo también cree y tiembla, pero no obedece. ¿Ok? La fe genuina es la fe que obedece, la que está convertida. Hay dones. El reino de Dios no lo puedes conocer si no tienes el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Ya sal de todo cristianismo que no te ha predicado esta doctrina porque es fundamental. Hay muchas sectas que han sacado a alguna de las tres personas de la Trinidad de su doctrina. Por ejemplo, los testigos de Jehová sacaron al Hijo de su doctrina. No creen que Jesús es Dios Todopoderoso. O los unicitarios que sacaron al Padre de su doctrina, creen en el Jesús solo. Jesús no es solo, Dios es una Trinidad. Y muchos, como los bautistas, no creen en el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Ellos sacaron al Espíritu Santo de su doctrina. Y déjame te digo, si tú sacas a una persona de la Trinidad de tu doctrina, te sales de la salvación. Hechos capítulo 2, verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El don del Espíritu Santo es un don de fuego invisible, hermoso, purificador, de gozo, de paz, precioso. Cuando recibes al Espíritu Santo te sacan los demonios. Cuando recibes al Espíritu Santo vences los vicios a sustancias. Cuando recibes al Espíritu Santo se acaba la adicción a la pornografía. Se duermen tus hormonas y puedes vencer sexualmente. Cuando recibes al Espíritu Santo se rompe el poder del diablo. Gloria a Dios, aleluya. Esto es para ti. Búscalo por la fe. Aunque la gente que te rodea no cree, tú cree. Esto es para ti, porque el Espíritu Santo va a arrebatar cuando suene la trompeta solo a los que estén llenos, llenos, llenos del Espíritu Santo. Y esto es por la fe. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Lo crees? Oh Satanás y los que te rodean que están en la carne, en un cristianismo de letra y no de espíritu, te han engañado y cegado para hacerte creer que no existe. Sí existe, yo lo recibí y doy testimonio que es precioso y es hermoso. Años y años y años y años viví en un cristianismo donde no me enseñaron a recibir al Espíritu Santo, hasta que Dios me mostró que existe este don a través de escudriñar bien la Escritura y lo pedí y me lo dieron y fue el día más feliz de mi vida.
Hay un bautismo de Espíritu Santo y fuego. Cuando alguien lleno del Espíritu Santo le pone la mano a un enfermo, transmite ese fuego del Espíritu Santo y ese fuego lo ministra, lo sana. Los demonios no pueden soportar cuando alguien lleno de fuego del Espíritu Santo le impone manos a otra persona. Se queman los demonios, salen volando. Las enfermedades se van, los yugos se rompen y ese fuego se tiene que avivar. ¿Quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego? Recíbelo en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 19, verso 5 y 16. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Es bíblico, es para ti. Quiero que le pongas atención al verso que acabo de leer. Cuando oyeron el Evangelio, fueron bautizados en agua. No en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Yo no soy unicitario. Yo creo que Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en todo el libro de Hechos no hay un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los bautismos que vas a encontrar en el libro de Hechos fueron en el nombre de Jesús. Que se te caigan las escamas. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, ya al salir del agua, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? Empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. No siempre es lenguas, hay 9 dones. Puede que te den alguno o algunos, no siempre es lenguas. ¿Quieres el bautismo del Espíritu Santo? Salte de las iglesias que no predican esto porque no son guiados por el Espíritu Santo. Las iglesias que son guiadas por el Espíritu Santo son llevadas a toda verdad. El Espíritu de Dios no los deja en el error. Dios te dice, ven a mí y te llenaré de mi Santo Espíritu. Siguiente fiesta. Ahora, las 3 primeras ya se cumplieron. Pesaj, Pascua, las primicias, la resurrección de Jesús, Shavuot, Pentecostés, cuando la iglesia recibió el Espíritu Santo. Pero entre estas 3 primeras fiestas y las otras 3 hay un lapso de tiempo largo. Este año 2021, Pentecostés Shavuot se celebró en mayo, como el 16, entre el 16 y el 18 de mayo, no recuerdo. Pero la siguiente fiesta es hasta septiembre. ¿Por qué están tan separadas? Porque Dios muestra que entre las primeras 3 y las otras 3 van a pasar 2000 años. El tiempo de la iglesia. Cuando la higuera reverdezca nuevamente, en mayo de 1948, Jesús dijo, no pasará esta generación, la que vio a la higuera reverdecer, antes que todo esto acontezca. Y una generación, de acuerdo a los salmos, Salmo 90, dura 80 años. Eso es la segunda venida. Pero el arrebatamiento es 7 años antes. Déjame decirte una cosa. En nuestra generación se cumplirán las otras 3 fiestas que faltan. La siguiente fiesta es la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, al iniciar Rosh Hashanah. Lo impresionante de esta fiesta es que nadie sabe el día ni la hora, sino cuando aparece la luna nueva, que 2 testigos la vean, se proclama esta fiesta, en la cual se suena el shofar y se suenan las trompetas, porque Dios está convocando a su pueblo y diciendo, última oportunidad para el arrepentimiento porque viene el día del juicio. Eso significa Yom Teruah y Rosh Hashanah. Vamos a estudiar esta fiesta y vamos a ver si tiene conexión con el arrebatamiento de la iglesia pretribulacional. La tribulación dura 7 años y la iglesia no entra en ninguno de estos 7 años. La escritura enseña que el imperio del anticristo dura 7 años. El libro de Daniel, el profeta Daniel lo enseña. Y la Biblia enseña en Tesalonicenses que el anticristo no se puede manifestar sin lo que le estorba no sea quitado primero del medio. Y lo que le estorba es la iglesia. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enseña en Tesalonicenses que el anticristo no se manifiesta si la iglesia no es sacada de la tierra. Apocalipsis respalda esto.
La era de la iglesia es en Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3. Y en el capítulo 3, al iniciar el 4, dice la escritura, he aquí, vi una puerta abierta en el cielo y oí la voz que oí al principio como de trompeta que me dijo, sube acá. Y al instante me hallé en el espíritu. Hermanos, ¿qué les estoy diciendo? Que la era de la iglesia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Sardis, la Odisea, que es la última, la tibia, la contemporánea, cuadran perfecto con lo que pasó en la historia de la iglesia. Éfeso, la iglesia apostólica. Esmirna, la iglesia sufriente, la de los césares romanos que los echaban al Coliseo. Pérgamo, Tiatira, la iglesia que vivió cuando surgió la gran ramera, la gran Babilonia, el catolicismo romano, del año 300 después de Cristo, en tiempo de Constantino el Grande en adelante. ¿Sí? La iglesia de la Reforma también la vas a encontrar ahí. Filadelfia, la iglesia de los grandes avivamientos del año 1800. Y la Odisea, la peor, la apóstata, la tibia, la mundana, la contemporánea. Y después de la era de la iglesia, ahora sí el arrebatamiento en Apocalipsis capítulo 4. Y después de Apocalipsis capítulo 4 y 5, ya que la iglesia no está en la tierra, ahora sí, los jinetes, los sellos, las trompetas, las copas de la ira. Vamos a estudiar la fiesta de las trompetas. Yom Teruah. Levítico capítulo 23, verso 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Te recuerdo que los meses del calendario gregoriano no son los meses del calendario judío. Normalmente esta fiesta cae en septiembre de nuestro calendario. En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, santa convocación. ¿Qué? Convocación. ¿Qué es una convocación? Vengan acá, al sonido de trompetas. Y después de 10 días de este sonido de trompeta, viene Yom Kippur, cuando se ofrece el sacrificio de expiación y los judíos le conocen como el día del juicio. Tienen que afligirse, tienen que ayunar, porque es el día que serán juzgados. Este es el día de angustia para Jacob, la gran tribulación que viene 10 días después de Yom Teruah. Primero arrebatamiento, 7 años después, gran tribulación. Una conmemoración al son de trompetas y santa convocación. Cuando ocurre el arrebatamiento, todo el mundo sabrá que se cumplió la profecía. Los que estaban listos, santificados, obedientes, llenos del Espíritu Santo, vuelan con Jesús. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, harpazo, con el Señor. Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. El apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 15 dice que la última generación no verá muerte. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. A la final trompeta. La final trompeta es Yom Teruah. No es las 7 trompetas de Apocalipsis que tocan ángeles, porque en esta dice la escritura el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El Señor mismo toca la trompeta del arrebatamiento. En la boda judía, el padre es el que le da permiso al hijo que está construyendo la casa y el hijo no sabe cuándo, el padre sí sabe, y el padre en la boda judía le dice al hijo, ya puedes ir por tu novia. Y la novia no sabe cuándo va a venir el novio por ella, y suena la trompeta, viene un caballo blanco y se la lleva a su casa. Como dijo Jesús en Juan, me voy para preparar lugar para ustedes y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén. En la casa de mi padre muchas moradas hay y me voy a prepararles lugar. Jesús está haciendo una boda judía y va a haber una conmemoración, santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Pregunta, en la fiesta de Yom Teruah, que Dios le ordenó a Moisés que la dijera al pueblo de Israel, ¿está escondido el arrebatamiento de la iglesia?
Santifícate. Somos la generación del arrebatamiento. Santifícate. Ante tus ojos se va a cumplir Yom Teruah. Ante tus ojos seremos arrebatados. Este año no lo sé, pero santifícate. Se vuelan solamente las vírgenes que tienen vasija llena de aceite, lámpara encendida. Los que viven en santidad, los que aman a Jesús con todas sus fuerzas, no los que están jugando, los santos, los obedientes, los que llevan el reino de Dios a todo lugar, hombres, mujeres, niños, ancianos. Prepárate, prepárate, santifícate. Alarma de arrebatamiento por toda la tierra. Sueno la alarma de arrebatamiento. El Espíritu Santo me lo ordenó. Sueno alarma de arrebatamiento. Vuélvete a Jesús. Obedece sus mandamientos. Santifícate, santifícate, santifícate. Porque veremos al Señor. Nos encontraremos con Él en las nubes y veremos su gloria, veremos su rostro, veremos su poder. Estarán dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Estarán dos mujeres moliendo en un molino, una será tomada y otra será dejada. Velad y orad, porque no sabéis a qué hora regresará vuestro Señor. Si al canto del gallo o a la mañana. Jesucristo viene a arrebatar a su iglesia en esta generación. Somos la generación del arrebatamiento. Prepárate, santifícate, busca su reino, no te retardes en guardar sus mandamientos, no te retardes en guardar su palabra. Anuncia que Jesús va a sacar a su iglesia antes de la tribulación. Abre los ojos, hipócritas, hipócritas, que ustedes dicen, cuando en la tarde ven el cielo lo que tiene arreboles, hará buen tiempo, y en la mañana ven el cielo con arreboles y dirán, habrá tempestad. Sabéis distinguir las señales de los cielos, pero las señales de los tiempos no podéis. Hipócritas, abran los ojos. Ya es el tiempo del cumplimiento de la dispensación. Se acaba el tiempo de la gracia. Se acaba el tiempo de la gracia. Empieza la dispensación de la ira. Jesús saca a su verdadero pueblo de la tierra. ¿Te vas a ir o te van a dejar? Si te quedas, te quedarás a tus expensas. Si te dejan, te quedarás sin la protección de Dios. Tendrás que sobrevivir escapando del anticristo, huyendo en los montes, huyendo en las selvas, sin poder comprar ni vender, porque si te pones la marca de la bestia, quedarás condenado para siempre, sin oportunidad de perdón, aunque te arranques la mano. Si te pierdes el arrebatamiento, hay muy poca probabilidad de que te salves. Será más probable que el anticristo te obligue, te force, te torture a que te pongas la marca. Así que haz caso, respóndele a Dios y vuélvete a Él con todo su corazón. Bautízate en agua de adulto en el nombre de Jesús. Obedece su palabra, obedece sus mandamientos. Y todo el tiempo ruega que seas tenido por digno de escapar de lo que vendrá y que puedas estar en pie delante del Señor en su venida. ¿Vas a poder escuchar el trompetazo y salir volando, que tus pies se despeguen de la tierra? ¿O te van a dejar? Harpazo significa arrebatamiento, sacar violentamente de la tierra, porque viene la tribulación. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, harpazo, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Revisa Apocalipsis. La iglesia no pasa por la tribulación. La iglesia vuela en Apocalipsis 4. Revísalo. Apocalipsis, el libro de revelaciones, te dice por orden lo que vendrá sobre la tierra. Te lo dice por orden. Y la iglesia no se ve en juicios, ni en sellos, ni en trompetas, ni en copas,
28 juicios de la ira de Dios sobre este mundo impío pecador. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Dónde vas a estar? ¿Te quedarás? ¿Serás avergonzado? Si te quedas te vas a arrancar los pelos, vas a gritar, vas a gemir, pero no habrá otra segunda oportunidad. Dios te está ordenando por su Espíritu Santo. ¡Santifícate ya! Se acaba el tiempo. ¡Búscale ya! ¿Eres de fe? Camina con Dios como Enoc caminó con Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios porque caminó con él. Esto no es emocionalismo, es una alarma de arrebatamiento. Después de 10 días que suena la trompeta, los judíos saben que viene el día del juicio, el día de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El imperio del anticristo que gobernará el mundo entero y decapitará a los que no lo adoren y no se pongan su marca y no adoren su imagen. ¿Está escondido esto en las fiestas judías? Sí, sí lo está. Levítico capítulo 23, verso 26. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, Yom Kippur. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. ¿Por qué? Porque será tiempo de angustia, cual nunca se ha visto ni se verá. El profeta Zacarías enseña que morirá 2/3 de la población mundial. 2/3. Solo sobrevivirá en la tribulación 1/3 de toda la población mundial. De los 28 juicios que caerán sobre la tierra, devastadores, colosales, la ira de Dios aplastando este mundo impío pecador. Afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Jesús murió en la cruz, pero en Yom Kippur es el día en el que el sumo sacerdote entra en el tabernáculo, al lugar santísimo, una vez al año, con la sangre del sacrificio, pone perfume, se levanta una nube para que no caiga muerto, una nube de perfume, y la sangre la pone en la tapa del arca de la alianza, que es el propiciatorio, y nunca le da la espalda. Trae unas campanitas en su traje y está amarrado a una cuerda por si cae muerto, lo sacan arrastrando y no haya un cadáver en el tabernáculo. Ofrece la sangre y se va de frente, caminando hacia atrás, con mucha reverencia, cantando alabanzas, para no caer muerto al hacer esto el sumo sacerdote. Es el día que Israel recibe la expiación. Sabemos que esto ocurrió cuando Jesús murió en la cruz, pero aquí ocurre la salvación de Israel, que Israel es reconciliado con Dios y realmente lo conocen como Mesías en la segunda venida, donde dice la Escritura que el Mesías se parará en el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá en dos y le preguntarán al Mesías: ¿qué son estas heridas que tienes en tus manos? Y Jesús les dirá: estas heridas me las hicieron en casa de mis amigos. El día del juicio se va a cumplir para Israel. Levítico, vamos a leer. Vamos a revisar aquí que realmente sí está hablando de la segunda venida, en la cual Israel ya se salva, porque reconocen a Jesús, a Yeshua, como Mesías, cuando los viene a rescatar en el Armagedón, cuando el anticristo con todos sus ejércitos quieren exterminar de una vez por todas al pueblo de Israel, y todos los ejércitos de la tierra vienen a destruir a los judíos en Armagedón. Levítico 23:29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. El pueblo de Israel pasará por grande angustia, pero Jesús vendrá a rescatarlos. Levítico 23:30, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, será día de angustia para Jacob. Peor que
El Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, cuando llevaban a los judíos a los campos de concentración, va a ser peor que eso. Peor que eso. Les saldrá muy caro haber rechazado a Jesucristo, al Mesías, a Yeshua HaMashiach, a los judíos. Les saldrá muy caro haber hecho eso. Comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis día de reposo. Entonces las fiestas cuadran perfecto, las 3 que faltan: arrebatamiento, Yom Teruah, Yom Kippur, día de la segunda venida, día del juicio, Armagedón, la gran tribulación, donde aparecerá el anticristo, el falso profeta. Le harán un atentado al anticristo, el anticristo fingirá una falsa resurrección, hará una imagen que pondrá en el tercer templo, que va donde va el domo de la roca, y va a ordenar que todos adoren a su imagen y se pongan la marca que tiene el número del nombre del anticristo, 666, o su nombre, y el que no se ponga la marca, el que no adore su imagen, el que no adore al anticristo, será decapitado. Se quitará de la tierra la paz, se matarán unos a otros, vendrán los 2 testigos, que son los 2 olivos o los 2 candeleros que están delante del Dios de toda la tierra, matarán a los 2 testigos. Dios, después de 3 días, resucitará a los 2 testigos y los arrebatará. Habrá un terremoto gigante, masivo, donde Jerusalén se partirá en 3 y morirán 7,000 personas. Todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis se cumplirá después del arrebatamiento de la iglesia. No habrá paz, hambre, muerte, guerra, plagas, persecución. El coronavirus no es nada. El coronavirus es un aviso. Escúchame, el coronavirus es un aviso. Dios dio 2 años de gracia, 2020 y 2021. ¿Qué has hecho con este tiempo de gracia? Mucha gente trabajó desde su casa, tuvo más tiempo para orar, para leer la Biblia, para ordenar su vida delante de Dios. ¿Qué has hecho con este tiempo? ¿Has buscado el reino de Dios? ¿Qué has hecho? ¿Lo has desperdiciado como las vírgenes insensatas, las 5 que las dejaron, y Jesús les cerró la puerta del reino de los cielos en la cara y les dijo, no las conozco? Viene tiempo de angustia cual nunca se ha visto ni se verá. Y si te pierdes el arrebatamiento, si eres dejado atrás, vas a llorar, vas a gritar, vas a gemir, pero para poder entrar al reino de Dios no te va a quedar de otra más que ser torturado y decapitado con gran violencia. Dios te está advirtiendo, elige la santificación, la obediencia, la conversión. Purifícate en Cristo Jesús en su evangelio para que puedas escapar en el arrebatamiento de la iglesia de todos estos sucesos y eventos que vendrán sobre la tierra. El anticristo traerá un engaño terrible. La escritura enseña que él dominará sobre todos los reinos de la tierra, tribus, pueblos, lenguas, naciones. No habrá ciudad o nación, pueblito, ejido, no habrá en toda la tierra que escape del engaño del anticristo. Y el anticristo tendrá inicialmente su imperio en Europa, en lo que es la OTAN y la ONU. Y después de su atentado a los 3 años y medio, cuando inicie la gran tribulación, pasará su reino a Jerusalén. Déjame decirte que lo que está escrito en Apocalipsis 13 de las 2 bestias, la primera es el anticristo y la segunda es el falso profeta, se cumplirá. Se cumplirá. Es importante que tú escudriñes la escritura, Apocalipsis. Voy a leerte 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, la iglesia será quitada del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, que es de la tribu de Dan, serpiente saldrá de la tribu de Dan, y vendrá un falso Elías, que engañará a los judíos y hará caer fuego del cielo, porque Malaquías dice que no vendrá sin que antes venga Elías. Y va a regresar Elías, verdadero como uno de los 2 testigos, pero también va a venir un falso Elías, que engañará a los judíos y hará caer fuego del cielo y hará señales para engañar al mundo entero. Entonces los judíos estarán puestos en estrecho, viendo a los 2 testigos que hacen señales, milagros y prodigios, y viendo al falso Elías haciendo descender fuego del cielo. Jesús dijo que Elías vendría primero y Elías regresará como uno de los 2 testigos, pero habrá otro falso Elías. Dice la escritura, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos.
Va a haber apariciones extraterrestres en los aires que van a respaldar al anticristo y la gente va a caer en el gran engaño de los últimos tiempos, que es el engaño extraterrestre. Satanás tiene muchas cartas bajo la manga para poner al anticristo. Todas las religiones del mundo, así, de la noche a la mañana, se rendirán al anticristo. Las constituciones de los países, las cartas magnas de los países, se disolverán en un día para entregarle la soberanía de todas las naciones al anticristo. Dice la palabra de Dios. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios está castigando al mundo con el anticristo, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, si te pierdes el arrebatamiento, tendrás que morir. No habrá otra forma. Tendrás que escapar, estarás a tus propias expensas. Dios no contestará tus oraciones durante la tribulación. Podrás ser salvo, sí, pero a costa de tu vida. Escapa del engaño que vendrá sobre la tierra, obedeciendo a Jesús, bautizándote en agua de adulto, renunciando al catolicismo romano, las sectas, a la idolatría, leyendo el Nuevo Testamento. Todos los días lee un capítulo del Nuevo Testamento, un capítulo del Antiguo Testamento. Alaba a Dios, cántale alabanzas, obedece su palabra, obedece lo que Jesucristo dijo. Busca ser bautizado con Espíritu Santo y fuego para que escapes de la tribulación y la gran tribulación que durará 7 años, 3 años y medio tribulación, 3 años y medio gran tribulación, y la iglesia no estará en ninguno de esos 7 años. Viene el león de la tribu de Judá, viene Jesucristo. Nadie tendrá excusa. Si te pierdes el arrebatamiento, no tendrás excusa de que no viste las señales de los tiempos que avisaban que Dios traería lo que Él dijo en esta generación. Jesucristo es el león de la tribu de Judá, que viene a vengarse de sus enemigos, a lanzar al anticristo y al falso profeta al lago de fuego para toda la eternidad. Ahora, ¿cómo estás tú parado? Este mensaje es para que te prepares, para que se santifiques, para demostrarte que las fiestas judías hablan de eventos que ocurrieron en el pasado y eventos futuros. Los 3 primeras fiestas ya se cumplieron. Pesaj, crucifixión, primeros frutos, resurrección, Shavuot, Pentecostés, ya se cumplió. Pasa un largo periodo de meses, Rosh Hashanah, Yom Teruah, arrebatamiento, Yom Kippur, segunda venida después de la tribulación, y nos falta otra fiesta, la fiesta más hermosa que estamos esperando. Bueno, la más hermosa fue Pesaj, pero la segunda, el milenio, el reino milenial, Jesús reinando en la tierra, viniendo a la tierra a pelear y a matar a todos los que tenían la marca de la bestia, a lanzar al falso profeta y al anticristo al lago de fuego y atar a Satanás y echarlo al abismo por 1000 años. Es importante que tú sepas la escritura, que tú sepas lo que viene. Gloria a Jesús, dice la escritura, voy a leer en Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Viene a defender a los judíos del anticristo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Nosotros, después de los 7 años de bodas, regresamos con Jesús a la tierra a reinar con él en el milenio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El milenio, donde habrá paz perfecta, donde Jesús reinará desde Jerusalén a todas las naciones, donde habrá justicia perfecta, donde los sobrevivientes del milenio entrarán con cuerpo de carne al milenio, pero se cumplirá la profecía del monte de la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan corresponden a los sobrevivientes judíos de la tribulación que no se pusieron la marca, y Elías,
Moisés y sobre todo el Señor Jesucristo simbolizan el Señor Jesús, sus ángeles y la iglesia viniendo a la tierra, y el milenio va a ser un tiempo donde va a haber al mismo tiempo ángeles, la iglesia arrebatada previamente ya con cuerpo de gloria y gente con cuerpo de carne de los sobrevivientes de la tribulación y los hijos de los sobrevivientes de la tribulación. Será pena de muerte pecar en el milenio. Paz, gozo, Jesús reinando en la tierra, el lobo con el cordero, el león con el cabrito, el niño meterá la mano en la cuerva del áspid y no le harán daño, porque toda la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Justicia perfecta. La Biblia dice que la gente arrojará una semilla a la tierra y el ruido de la cosecha en cuanto toque la tierra hará un estruendo. La tierra será sumamente fértil. Jesús quitará la contaminación de la tierra. Y todos los sábados, todas las naciones vendrán a adorar a Jesús en Jerusalén. Y el que no venga, Dios enviará sequía sobre ellos. El milenio es la fiesta de tabernáculos o Sukkot. Vamos a estudiarla. Es la última. Levítico capítulo 23, verso 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo, a los 15 días después de Yom Kippur, ya después de la gran tribulación, después de la segunda venida, ahora viene Sukkot. A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. ¿Qué significa esta fiesta? Vamos a ver. Verso 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, a los 15 días ya pasó Rosh Hashanah, Yom Teruah, ya pasó Yom Kippur, ahora estamos en Sukkot. Ya pasó arrebatamiento, tribulación y ahora el milenio. Cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será día de reposo. Tomaréis, dice aquí la escritura, tomaréis el primer día ramas con el fruto de árbol hermoso. Aquí lo pueden ver, ramas. Dice la palabra de Dios, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Tabernáculos. El pueblo de Israel en esta fiesta va y corta ramas de palmeras y de árboles y se hace como chozas con ramas y vive en esas chozas durante 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. ¿Sí? Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Dios se hizo carne, Dios se tabernaculizó y el pueblo de Israel moró con Dios en tiendas también. ¿Y por qué tabernáculo simboliza el milenio? Porque dice, yo andaré entre ellos, habitaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y Emmanuel es Dios con nosotros. Cuando Jesús regresa y vive ya entre nosotros en el milenio, es el cumplimiento de la fiesta de Sukkot o tabernáculos. Después haré otro programa de tabernáculos. El tabernáculo simboliza a Jesús. 3 entradas, 3 velos, camino, verdad y vida. Simboliza el sacrificio de Jesús. Sí, el fuego de noche, la columna de nube de día, los sacrificios, todo lo del tabernáculo significa Jesucristo. Apunta al futuro en el cual Jesús se haría carne. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es Yahvé, Jesús es Jehová, Jesús es Dios Todopoderoso. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo, como dice Colosenses. Afuera era en cierta manera despreciable por el exterior porque era una tienda sencilla con cubierta de pieles de animales, de piel de tejón, pero conforme iba entrando más en el tabernáculo, en lo secreto, en lo íntimo, ahora era oro puro. Los materiales iban creciendo en esplendor, en hermosura, en gloria. Así a Jesús
Dice, cuando le vimos, no le estimamos, raíz de tierra seca, varón de dolores, sin hermosura para que le estimemos. Jesús, cuando se hizo carne, no eligió un cuerpo hermoso, era un cuerpo común y corriente, pero la hermosura estaba dentro.